8:08. Vamos a recibir ya a Antonio Serrano Camarena, doctor en Economía, investigador y catedrático de la UADC. La colaboración de... Antonio, bueno, adelante, Manuel. Sí, no, efectivamente, porque, a ver, es importante resaltar algunos aspectos, pues, de lo que ha sido este primer año y, bueno, sobre todo cómo se han manejado las finanzas, que efectivamente, pues, ya sabemos, el Estado tiene este condicionamiento, este lastre de la megadeuda que compromete los presupuestos en inversión pública. En ese sentido, bueno, se compartieron algunos datos de que se han atraído inversiones nacionales y extranjeras por hasta 9.500 millones de pesos y demás, pero luego siempre la pregunta es, ¿y qué tanto más se pudiera hacer en obra y demás si no hubiera ese compromiso de la megadeuda? Entonces, pues siempre es un tema que va a tener esta acotación. Antonio, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo para ti, Manuel, y para Marcela. Gracias. Y para el auditorio, desde luego, y pues un gusto estar con ustedes. Bueno, pues ¿qué destacas, Antonio, de este primer año, luego el informe del gobernador Manolo Jiménez? Dos cosas importantes en el informe. El primero de ellos es el hecho de que con muy poco estamos haciendo bastante más que otros estados, por eso es que el área metropolitana de Saltillo pues está generando estas ventajas competitivas a nivel nacional. Y pues ahorita ustedes preguntaban, ¿qué pasaría si no tuviéramos la megadeuda y tuviéramos que pagar 360 millones de pesos diarios? Que eso es lo que más o menos andamos pagando. Sí, qué cosas. Entonces, 36 millones de pesos diarios, 300, algo así como, pues para que se den una idea. Si la megadeuda ahorita está en 41,000 millones de pesos, y estamos pagando una tasa de interés del 9.1% de acuerdo a la última boleta de información, pues entonces podríamos hacer muchísimas más cosas. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando los gobiernos tienen mucho dinero? Pues todo parece indicar que en México los gobiernos con dinero y sin deuda pueden volverse un poco menos eficientes. Y entonces a lo mejor los logros que tenemos ahora no estarían allí. Esa es la primera cuestión que yo podría ver, porque mientras tuvimos muchísimos recursos, nuestro estado, pues si bien figuraba entre los 10 primeros, no tenía ciudades tan importantes o áreas metropolitanas como las que se tienen ahora. Y segundo, todo lo del informe estuvo bien, pero hay un dato que a mí sigue sin convencerme. No se le hizo mucho énfasis, pero se presentó. 400,000 familias coahuilenses dependen de las ayudas sociales del gobierno del estado, estado nada más. Eso en términos de población son alrededor de 1,600,000 personas cuando menos. Entonces estamos hablando que en el estado 1/3 todavía de la población no es capaz de, vamos a decirlo así, de sobrevivir por sí misma. Sigue dependiendo en algún grado, que esa información no la tenemos, pero lo que sí nos dice es que depende todavía de las transferencias sociales que haga el gobierno del estado, y eso también es un asunto importante y no menos relevante para el futuro de la ciudad, porque pues la idea es que con todas estas cifras de inversión, esos 30,000 nuevos empleos pues pudieran transformarse en dejar de estar pues ayudando a gente que pudiera tener un trabajo que le diera para pues recibir más que ese dinero que recibe por parte del gobierno del estado. Eso es lo que como economistas vimos en este informe, en términos del equipamiento de seguridad muy bien, muy por arriba de los promedios de otras ciudades importantes en términos per cápita. Quiero ser claro, lo que pasa es que ahorita ustedes lo decían, si Torreón se evaluara solo, pues obviamente otra cosa sería. Créanme, esos datos los vamos a tener muy pronto, espero para febrero del año que entra tener los primeros indicadores a nivel de municipio de nosotros, comparados con los municipios más competitivos a nivel nacional, independientes, no como áreas metropolitanas, para poder ver precisamente eso que acaban ustedes. ¿Qué tanto nos falta, qué tanto nos sobra en términos de nuestros propios municipios? Que bueno,
con la información de competitividad también puede servir esa información para hacer una promoción industrial y atraer inversión de otras partes del mundo. Sí, en ese sentido el alcalde Román Cepeda lo decía, que iba a solicitar al IMCO que se desagregara a Torreón del índice de competitividad, o sea, que se midiera la zona metropolitana de La Laguna, pero también a Torreón aparte, un poco igual que la solicitud que le hizo en su momento al INEGI y que se le cumplió de que desagregara a Torreón de las mediciones de percepción de seguridad pública urbana en las encuestas trimestrales que publica el INEGI. Entonces vamos a ver si también el INCO en los siguientes informes desagrega a Torreón para tener el dato aparte. Ahora, en el tema de seguridad se ha hablado mucho, incluso desde la administración estatal anterior, Antonio, del blindaje, ¿no? De que hay que blindar a Coahuila. Se han dado estos enfrentamientos por los intentos de grupos criminales de ingresar al estado por estas brechas en las colindancias con Nuevo León y con Tamaulipas, y se les ha repelido, ¿no? Recientemente hacía referencia, Marcela, al arco de seguridad, este arco denominado Kimberly, ¿no? Que así le denominaron en el punto carretero de Ramos Arizpe con Nuevo León, y que iba a haber otros arcos en otros puntos de acceso al Estado. Digo, creo que son innegables los datos de incidencia delictiva. Coahuila está muy bien posicionado en eso, La Laguna también. En ese sentido, pues la inversión, la coordinación, la operatividad, pues tendrá que mantenerse si seguimos, si queremos seguir en esos rankings tan positivos de seguridad, y que por añadidura pues eso implique mejores condiciones también de inversión y de otro tipo de beneficios, ¿no? Sin embargo, pues hay retos en el tema de salud. Por ejemplo, como en todo el país, con esto del IMSS Bienestar, que Coahuila no lo ha firmado. En ese punto, ¿qué tan cerca o tan posible ves que Coahuila sí se añada al IMSS Bienestar, o crees que no? Porque, bueno, pues, por ejemplo, en salud pública se informó de una inversión superior a los 500 millones de pesos, mejoras en 14 hospitales generales, rehabilitación de 133 centros de salud. Pero bueno, es siempre un tema en el que hay que trabajar la salud. ¿Esto cómo lo ves? Sí, definitivamente. Ahí en ese sentido te tengo que comentar que el IMSS Bienestar no ha sido necesariamente un programa bueno, y tengo que ser muy claro porque los datos te dicen que el programa funciona dependiendo del Estado y depende mucho también del apoyo que tenga que ver con las autoridades federales, la coordinación entre autoridades federales y estatales para que el programa funcione. No es una garantía. De hecho, en la mitad de los estados donde está implementado no funciona. Deja resultados en términos de información peor que los que se tenía anteriormente, y pues eso no habla bien del programa. De hecho, ustedes se han dado cuenta, es un programa del que no se habla, prácticamente es un programa, como le digo yo, medio oculto en las sombras de la economía nacional, porque pues no hay resultados sobresalientes, no los hay. Hay buenos, sí hay buenos resultados. Hay que ser muy claros, en algunos municipios en algunos estados, sí ha funcionado, pero en otros no. Yo no me atrevería a meter a nuestro estado en un sistema que ha probado no funcionar hasta ahorita correctamente, y que, pues bueno, tampoco funcionó el INSABI. Yo aquí en un comentario muy personal me quedaría en que es mejor que el gobierno del estado siga haciendo su propio esfuerzo, a pesar de nuestros recursos, a pesar de que nos haga falta todavía más dinero para hacer frente a esta necesidad vital, porque pues en el propio reporte de competitividad del INCO viene: sin salud ninguno de los factores de competitividad puede operar correctamente. Y pues en ese sentido también decir, ¿no? Coahuila por el momento no es un estado que tenga índices, por ejemplo, de morbilidad, índices de atención médica muy bajos o que pudieran poner en peligro el desarrollo económico que hemos tenido hasta este momento. Entonces, salud, ahí vamos, dejémoslo de esa manera. ¿Para qué cambiar lo que está funcionando? El IMSS Bienestar, insisto, ahí están los datos, no ha funcionado en la mitad de los estados. Necesitaríamos nosotros, más que pensar en unirnos al sistema federal, porque
que nos podríamos ahorrar ese dinero, podríamos utilizar ese dinero que se está yendo ahí en otras cosas, yo estaría más bien por el lado de que pudiéramos crear algunas contribuciones a nivel del Estado que pudieran ayudar a fondear este proyecto de salud y obviamente el de infraestructura, que estamos en una necesidad, ahí sí. Fue muy poco lo que se ha hecho este primer año en términos de infraestructura. Sabemos que por el problema de la federación, pues no han llegado los recursos que deberían. Prácticamente en este sexenio que acaba de terminar, no se nos dio el 21% de lo que se había programado para el Estado. Entonces, pues ahí está una gran diferencia. Si ese dinero se nos hubiera dado, pues hubiéramos pagado al menos un 40% del capital de la deuda que tenemos en este momento. De ese tamaño es el boquete financiero que nos dejó la recién terminada administración. Ajá. Antonio, y en función de ello, dado que se han limitado los recursos desde la Federación, y yo quisiera pensar que a todos los estados y no nada más a los estados con gobiernos de oposición, yo te quiero preguntar, ¿cómo anda el gobierno del estado de Coahuila en relación a la recaudación propia? Un poco más alta, vamos a ser claros en eso, un poco más alta que el promedio nacional, pero nada sobresaliente en ese indicador. Somos un estado que en promedio está recaudando, para que se den una idea, en términos presupuestales, el 23%. Aquí tengo mi dato. Sí, de cada peso que gasta el gobierno del estado recuperamos el 23%. A nivel federal, el dato es prácticamente el mismo, 22,5%. El promedio nacional es 19, 20, por ahí. Algunos dicen que es 20, otros decimos que es 19, dependiendo de cómo se contabilice el gasto, entre comillas, que se le transfirió también, entre comillas, porque la forma en la que se contabilizaron los datos a la Guardia Nacional para hacer los gastos de infraestructura del Tren Maya, de la empresa de la refinería de Dos Bocas y todo eso que se ha hecho hasta el momento, pues primero fueron recursos transferidos a la Sedena y luego la Sedena lo registró también como inversión. Entonces son datos que están todavía bajo revisión y que en su momento se podrá entender si realmente los montos de inversión que se dicen para esos estados, que sabemos que son Tabasco, Quintana Roo, básicamente los que van a recibir esa cantidad de dinero y que está bajo escrutinio la cifra, pero pues ahí andamos. Esa es la parte que todavía tenemos que arreglar. Como lo decía, necesitamos ver qué esquema fiscal puede tener el Estado con las necesidades que tenemos actualmente, porque lo que sí dejó en claro, si hacemos un análisis ya económico más que de los números que se nos presentan, es que el Estado sigue teniendo una escasez de recursos importantes para sostener el crecimiento de largo plazo. No, con estas cifras están muy bien para ahorita, pero lo que están marcando es que estamos haciendo ya picos máximos, estamos hablando ya de máximos potenciales del Estado, 1 año, 2 años, 3 años más, y a partir de ahí pudiéramos empezar a ver hacia el final del sexenio pequeñas reducciones que marcarían la terminación del ciclo a la alza del crecimiento del Estado en términos, insisto, económicos más allá de las simples cifras. ¿Qué nos puede frenar ese crecimiento? Nos está llegando mucha gente, ustedes lo están viendo. Ustedes en la laguna, uno de los factores que les ha afectado precisamente es la absorción de migrantes, que si bien pues pudiéramos pensar que es una mayor cantidad de mano de obra, pues el problema es que no llegan capacitados, no llegan con la cultura de trabajo que nosotros tenemos en nuestro estado, y eso pues genera problemas. Ustedes tienen prácticamente, ya lo hemos platicado en diferentes congresos y situaciones académicas, el área metropolitana de La Laguna pues tiene ese problema de migración muy fuerte, tanto migración flotante como migración en pequeños porcentajes que decide quedarse, pero no se alcanza a integrar correctamente en el aparato productivo de la región, y en consecuencia pues eso reduce la competitividad de corto plazo y desde luego de mediano plazo.
Ahora, Antonio, la figura del gobernador Manolo Jiménez, digo, obviamente los rankings, las encuestas varían mucho. El ranking de gobernadores lo coloca en cuarto lugar. Una encuesta de Mitofsky lo ubica en el lugar 15. Pero ¿cómo ves al gobernador en este primer año? ¿Ya se empieza a ver el desgaste natural del ejercicio público o todavía le queda margen en eso? ¿Qué tan presente ha estado en las diferentes regiones según tu perspectiva? El gobernador, voy a ser muy claro, y mi perspectiva económica más que política es que sí se han atendido las regiones más o menos en forma proporcional. Sí ha trabajado mucho. Yo sí estoy de acuerdo en la primera aseveración. Ya hay un desgaste en este primer año de gobierno, pero precisamente por el trabajo excesivo que se requería y se requiere siempre en un primer año. Les doy un dato cualitativo, pero al final es un dato que nos da la idea de esto. A diferencia de 30 gobernadores, nuestro gobernador en el primer año generó números positivos. Sí, normalmente en el primer año los gobernadores tienen números negativos conforme al último año de su predecesor. Entonces hay que ser claros. Nuestro gobernador sí mejoró o incrementó, vamos a ponerlo en términos numéricos, sí incrementó las cifras y los promedios que había dejado el exgobernador Riquelme, y está haciendo un trabajo que sí es difícil y hay que ser muy claro. Va a ser muy difícil de sostener en el largo plazo, en los 6 años, porque vamos a depender bastante de los recursos federales para poder sostener con este aparato fiscal estatal estos datos. Por eso hablo de que va a haber necesidad de hacer una reconfiguración fiscal importante en el Estado para que estos números que hoy podemos apreciar se ven en el Estado, hay que ser muy claro, se ven en el Estado, puedan mantenerse en el largo plazo, porque si no va a pasar, a ver, todo el mundo volteó a ver lo que sucedió aquí en Saltillo, lo que está sucediendo en Torreón, en Piedras Negras, que son ciudades que tienen una competitividad muy elevada. No lo podemos negar, el Estado está en una situación competitiva muy avanzada, estamos bien, pero nadie se ha vuelto a ver qué le está pasando a Monterrey y por qué está dejando de ser la ciudad competitiva que era. Que ese es el futuro de nuestras ciudades y de nuestro estado si nosotros no pensamos a futuro, porque los datos, si algo nos dan, de hecho hay una prueba de estrés en la economía que sirve para ver eso, para ver cuánto tiempo puedo sostener los ritmos de crecimiento, y las pruebas de estrés desde hace 5 o 6 años venimos diciendo. Coahuila más o menos tiene 9, 10, 11 años de crecimiento, ya pasaron 3, 4, entonces tenemos que ir evaluando a futuro cómo vamos a sostener lo que estamos logrando el día de hoy. ¿Cómo podemos sostener la atracción de inversión sin carreteras? No es posible. ¿Cómo podemos darle cabida a la gente en el mercado laboral también sin una buena infraestructura? Pues necesitamos trabajar en eso. Necesitamos que la gente que llega, por ejemplo, en el caso de la migración, nada más, ese dato sí se los puedo confirmar a nivel encuesta con algo que hemos trabajado recientemente aquí ahora sí que en el ámbito académico mío, por la Casa del Migrante. 3 de cada 4 migrantes que llegan a la Casa del Migrante, nada más para que se den una idea, y haciendo encuestas allá afuera, como decimos, están enfermos de algo. Y si no los atendemos, pues esas enfermedades se nos quedan aquí. Coahuila no tenía dengue. Hace 8 años los casos de dengue eran muy, muy aislados. Hoy ya se está volviendo una enfermedad endémica. Después del dengue sigue el Zika, que es bastante más agresivo y es una enfermedad inhabilitante, también transmitida por los mosquitos. Entonces, si no ponemos atención al cuidado de estos elementos a futuro, vamos a tener más problemas. Ahora, hay que recordar, un estado competitivo atrae a la gente más pobre. ¿Por qué? Porque la gente más pobre que busca desarrollarse, que busca nuevas oportunidades, pues se va a venir con nosotros. Y la pregunta es, ¿dónde los vamos a acomodar?
Sabemos que el área metropolitana de Saltillo es una de las más restringidas a nivel de vivienda en el entorno nacional. Sabemos que en la parte de salud apenas estamos alcanzando los promedios aceptables, pero si la gente empieza a llegar a nuestro estado con esta promoción que estamos haciendo de manera natural, pues créanme que en 5 años esta situación de estar hablando de la administración del crecimiento pues va a cambiar de una manera muy drástica. Claro. Sí, Oye, sí, Antonio, pues para seguirlo platicando, ¿no? Y bueno, con esta colaboración, te damos la bienvenida como parte de nuestro equipo de colaboradores y para nosotros es verdaderamente importante tenerte aquí y en tu carácter de ecónomo, de investigador, de catedrático, como lo has venido siendo desde hace mucho tiempo. Así es que te agradecemos la deferencia de aceptarnos las llamadas y poder escuchar tu punto de vista. Gracias a ustedes como equipo. Marcela, Manuel, un gusto como siempre participar, tener el honor de estar con ustedes en este espacio informativo y pues ya saben, el conocimiento debe de estar al servicio de todos porque conocimiento nos da crecimiento. Exacto. Qué bonito estuvo eso. Gracias, Antonio. Un abrazo hasta Saltillo. Abrazo. Son las 8:29. Vamos a la pausa.